Bienvenidos, señores estudiantes, a este nuevo video con el fin de explicar la semana 10 de inglés y semanas anteriores de los estudiantes que no han participado. En la semana 5 estuvimos viendo acerca de los pronombres personales en inglés, los pronombres personal. Al igual que en el español, para hacer una oración, para referirnos a una persona, animal o cosa, vamos a utilizar los pronombres personales, los mismos que se convertirán más adelante en sujeto en las oraciones. Pero, ¿cuáles son los pronombres personales en inglés? En inglés tenemos I, que se refiere a yo, la primera persona, you, tú o usted, he, él, she, ella, it, él, ello o ella, we, nosotros o nosotras, you, ustedes, vosotros, they, ellos o ellas. Ya. Ese sería en este caso todos los pronombres personales, tanto en inglés como en español. Pero los pronombres personales van un poquito más allá. Incluso yo en la semana 5 les mandaba unas imágenes para que ustedes observaran y entendieran bien. No siempre en las oraciones van a encontrar, por ejemplo, en este caso, él, ella o eso. Van a encontrar nombres de hombres, de mujeres, de animales, cosas. Recuerden que it se refiere a personas, animal, cosa, objetos, lugares, situaciones, ya. Entonces hay que aprender bien cuáles son los pronombres personales. Entonces yo les mostraba aquí algunas imágenes. Por ejemplo, I. Si vemos el muñequito, se está refiriendo a él en primera persona, o sea, yo. You se está indicando a alguien más, tú. She le está indicando ella, género femenino. Recordemos que she, he y it son las terceras personas del singular. She usamos cuando hablamos de una mujer o del género femenino en singular, quiere decir una sola persona. He usamos cuando hablamos de el género masculino, una sola persona. Y it cuando nos referimos a un animal, cosa, objeto, lugar, un estado, la naturaleza o algún, en este caso lluvia, sol. Entonces ahí usamos it, pero siempre y cuando sea singular. Por eso she, he y it son las terceras personas del singular. ¿Ya? She para el género femenino, he para el género masculino y it cuando hablamos de animal, cosa, objeto o lugares. Por ejemplo, you, ustedes. Aquí, por ejemplo, vemos you, ustedes, en este caso. Aquí estamos viendo que pueden ser dos mujeres, un hombre o al revés. O sea, estamos hablando de más de dos personas. A diferencia que you es tú, o sea, otra persona a la que yo me estoy dirigiendo. ¿Ya? Pero ustedes, you, ya estamos hablando de dos personas más. We, nosotros, ¿cómo se refiere a nosotros? Cuando está incluida la primera persona en la oración. Por ejemplo, podemos decir Carlos y yo. Entonces ahí cuando vemos que en una oración dice Carlos y yo, entonces nos estamos refiriendo a we, a nosotros, porque en esa oración está incluida la primera persona. También, por ejemplo, vemos they, que es el otro pronombre personal. Por ejemplo, en este caso, cuando nos referimos, they es la tercera persona del singular y es cuando nos referimos a un hombre y una mujer. Por ejemplo, Carlos y Marta, ellos, ¿ya? A pesar de que son de género femenino y masculino, pero no es singular, es plural, entonces estábamos hablando de dos. En este caso usamos they. They también se lo usa cuando hablamos de animales, cuando hablamos, pero de dos o más animales, cuando hablamos de mujeres, hombres, pero en plural, ¿ya? Veamos la siguiente imagen. Por ejemplo, aquí mismo nos dice, ¿no? Personal pronouns o pronombres personales. I, you, he, she, it. Si ven que it está como con una planta, eso, animal, cosa, objeto, planta. He para el género masculino, she para el género femenino. We, mire, aquí está we, incluido la primera persona, I, más otra persona más, que en este caso sería we. Y you, ustedes, tanto pueden ser hombres, mujeres, y they, ellos, así mismo.
Primera persona del singular, I. Segunda persona del singular, you. Tercera persona del singular, he, she, it. Y del plural tenemos la segunda persona, you, ustedes. Y de la tercera persona del singular, ellos. En la semana 5 también les mandaba un ejercicio donde dice write the personal pronouns in English. Escribe en inglés el pronombre personal. Por ejemplo, tenemos, ya, aquí está en español. Usted tiene que convertir estos pronombres personales, estas personas, estos sujetos en pronombres personales. Por ejemplo, si me refiero a yo, ¿cómo sería en inglés yo? Hi. Entonces pongo hi. María. María es una mujer, o sea, estamos hablando del género femenino, se está refiriendo a una. Entonces sería she. Él, ¿cómo decimos él en inglés? He. Ella, otra vez she. Nosotros, we. Ellos, they. Ustedes, you. Juan, por ejemplo, es género masculino. Vamos a usar el pronombre personal he, tú, you. Vamos a usar tú, you. Yo, María y Juan. Entonces estamos hablando de nosotros. O sea, en este caso, we. Y gato es un animal. Por lo tanto, el pronombre personal sería its. Y eso sería todo lo que yo les mandé en la semana 5. Ahora con el respecto al trabajo de la semana 10. Por ejemplo, aquí vemos que dice, es un refuerzo académico, tema, pronombres personales, presente simple, el verbo to be. Encierre en un círculo el pronombre personal en inglés. I, you, he, she, we, you, they. Aquí les doy una opción. Por ejemplo, María. En este caso, María se refiere al género femenino. Está hablando en singular porque no dice que son 2 o 3 Marías, solo se refiere a una. Entonces vamos a escoger la opción she en este caso. Ahora dice yo y María. ¿Qué decíamos? Que cuando en una oración se refiere también a la primera persona, en este caso vamos a utilizar el pronombre personal we. Entonces lo vamos a encerrar en un círculo. Entonces lo vamos a encerrar. Yo en este caso lo estoy sombreando. Ya, we. Este de acá no. Ay, se me sombreó de más. Ya, solo es él. We. Ya, muy bien. Él es género masculino. ¿Cuál sería de estos tres? El pronombre personal, he. Ya, entonces lo subrayo. Gato, ¿qué es? Animal, ¿no? Entonces, en este caso, cuando yo me refiero a algún animal, voy a usar el auxiliar it. Por ejemplo, en el caso que dice nosotros. Nosotros, ¿cuál sería? We. Ellos, they. María y Roberto, ellos, they. Tú, you. El bosque, it, es un lugar. Ya, ahora dice, de acuerdo al sujeto, pronombre personal, coloca el verbo to be, and, is y are. Ya, eso también les he mandado. Entonces, ya, si nosotros revisamos en las semanas anteriores, podemos ver también sobre el verbo to be. El verbo to be tiene 3 formas en el presente simple. Tiene and, is y are. And usamos con I, yo soy, I am. Is usamos con las terceras personas del singular, he, she, it. Y are usamos con you, con they, ellos, nosotros, we are, you are, ustedes, o ustedes son, que le corresponde. Entonces vamos en este caso, we. Como el sujeto es we, el verbo to be que voy a usar es are. Entonces, we are friends. Entonces nosotros escribimos aquí are. ¿Ya? Dice my family. Ya, entonces my family está hablando de su familia. Está hablando de algunos. Entonces aquí vamos a usar
el verbo to be are. Jenny. Jenny es el nombre de una mujer, pertenece al género femenino, entonces por lo tanto vamos a usar el auxiliar is. Jenny is my sister. Jenny es mi hermana. Por ejemplo, it se está refiriendo a un animal, cosa o objeto, a dog. Entonces, como el sujeto es it, el verbo to be que voy a usar es is. ¿Ya? Hi teacher. Entonces, como la primera persona está de singular, hi, entonces el verbo que va a acompañarle es an. I am teacher. I am very happy. It's, por ejemplo, otra vez it. It is. Vamos a usar el verbo to be is. Y así sucesivamente. Con respecto a la tercera pregunta, estas reglas nosotros lo vimos en la semana 7, si no mal me equivoco, donde están las reglas del presente simple, donde yo les escribía. Ya, ese es otro video que ya ustedes lo podrán observar. Dice, escribe la forma correcta del verbo en presente simple de acuerdo a las reglas del presente simple. Por ejemplo, decíamos en la conexión de la semana pasada que cuando los verbos están en negativo la oración está en negativo, el verbo no se cambia. Y solo cambia cuando está en presente simple, afirmativo y las terceras personas del singular. Entonces, por ejemplo, aquí el verbo se copia igual. Aquí también se copia igual. Por ejemplo, dice mi amigo, my friend Alex. ¿Ya? Entonces, como Alex es un hombre y está en singular, entonces a este verbo sí hay que cambiarlo. Como este verbo termina en y le antecede una consonante, hay que quitarle esa y ponerle ies. Por ejemplo, aquí dice he like numbers. Entonces también, por ejemplo, aquí el verbo hay que aumentarle una s. Entonces vamos a escribir el verbo con una s porque el sujeto es la tercera persona del singular. Por ejemplo, aquí el sujeto es you en este caso, ustedes o tú, no comes pescado, not eat fish. Ya, entonces, como está en negativo y es la segunda persona del singular, en este caso le escribo igualito el verbo, no eat fish. You eat chicken, tú comes pollo. Allá, aquí también el verbo no cambia porque el sujeto no es la tercera persona del singular. La tercera persona del singular, recordemos que es he, she y it. Dice, my mother watched a movie. Dice, my mother, mi mamá. Por ejemplo, aquí dice mi mamá. Estamos hablando de una sola. Es género femenino, entonces aquí sí hay que cambiar el verbo. ¿Qué dice la regla cuando los verbos terminan en ch? Al verbo aquí se lo escribe con es, aumentándole es. Ya, por ejemplo, she es tercera persona del singular con el verbo amar. She loves cinema. Ella ama el cinema. Entonces aquí hay que aumentarle una s al verbo al escribir aquí. Y así sucesivamente ustedes irán encontrando las reglas.